Muchas gracias. Vamos a rápidamente presentar un caso y vamos a intentar también darnos una aproximación en el pronóstico con algunas herramientas que hemos ido publicando y trabajando en los últimos 6 años. Son disclosures. El caso corresponde a una mujer de 76 años, tiene como único antecedente de comorbilidad la hipertensión arterial de 30 años aproximadamente. Tiene un tiempo de enfermedad de 3 meses, la presencia de enopatías cervicales bilaterales y claramente síntomas B, fundamentalmente baja de peso y sudoración nocturna. Al examen físico estamos hablando de una paciente con ECOG 1 y la presencia de enopatías cervicales bilaterales de 4 centímetros aproximadamente, también a nivel inguinal. Las imágenes las vamos a ver a continuación. Esta va a mostrar enopatías cervicales, axilares, retroperitoneales e inguinales. En los exámenes de laboratorio tenemos una DHL elevada, un RDB doble en 16, habían linfocitos solo de 800, monocitos un poco elevados también, albúmina menos de 3.5 y las serologías para HTLV1, HIV, hepatitis B y C, todas fueron negativas. Estas son las imágenes, la lesión mediastinal, la masa retroperitoneal, como se puede apreciar. En el laboratorio teníamos nosotros para estos pacientes siempre establecemos todo el estudio completo para poder identificar nuestros biomarcadores inflamatorios. NLR, nosotros lo tenemos ya estandarizado, punto de corte 4, la paciente tiene 6, LMR, linfocito monocito ratio, en 9, el punto de corte 7.6, RDB doble en 16, también elevado, albúmina, en este caso bajo, está en 3.5 el punto de corte, 3 lo que tiene la paciente. Bueno, con todo esto se le hace una biopsia cervical y la que confirma que es un linfoma T periférico no especificado, típicamente CD3 positivo, CD4, GATA3, nosotros tenemos inmunistoquímica, que normalmente lo usaba nuestro patólogo de mama, ellos usan GATA3, y dijimos, bueno, ¿por qué no lo empleas para tipificar nuestros linfomas T periféricos? Un Ki67 en 60%, la biopsia médula no estuvo infiltrada, nuestro geriatra siempre hace la valoración, identificó que ella era una paciente unfit, vulnerable. La valoración cardíaca demostró un FEBI de 65%. ¿Esto? Entonces, nosotros queremos tener una aproximación con las herramientas que hemos desarrollado en los últimos 6 años. Y bueno, tenemos los dos scores más conocidos. Tenemos el PIT score, fíjense, con 4 variables. Y esas 4 variables que incluyen DHL, ECO, compromiso médula ósea y la edad, se encuentra el grupo intermedio, grupo 2, y como ustedes saben, para el PIT score, desarrollado ya por Galamini hace casi 20 años, estamos hablando de una sobrevida de 33% a 5 años. Si usamos el modelo más reciente del T-Cell Project, trabajo publicado en 2018, 2019 por Massimo Federico, ellos establecieron un nuevo modelo, incluyendo también 4 variables, incluían albúmina, los neutrófilos, el encuentro de neutrófilos, el estadio, el ECO. También la paciente encaja en el grupo de riesgo intermedio, como pueden ver ustedes, y en el riesgo intermedio, 43%. Entonces estamos hablando de que, de acuerdo a los scores conocidos, tenemos una paciente añosa con un linfoma T periférico, estadio clínico 3, con un índice pronóstico
de riesgo intermedio, tanto para el PIT-Score como para el T-Cell Project. ¿Qué otros elementos o otras aproximaciones prácticas nos pueden mejorar estos scores? Sabemos que estos scores son muy groseros, muy generales, la discriminación no es muy fina. Y la siguiente, ya habíamos quedado que correspondía a un T periférico no especificado, estadio clínico 3B, GATA 3 positivo, PIT-Score riesgo intermedio, de acuerdo al IPI, también se puede usar el IPI, un riesgo intermedio alto. La siguiente. La siguiente, antes de pasar a eso. La anterior. La anterior. Entonces sabemos que los linfomas T periféricos son uno de los linfomas, bueno, es el linfoma más frecuente de todos los linfomas T, es el más frecuente en todas partes, incluyendo en Latinoamérica. Incluye un grupo heterogéneo de entidades. Usualmente, pues, sabemos que el 80% aproximadamente son estadios avanzados, estadios clínicos 3 y 4. Las tasas de respuesta pueden llegar a un 50%, 60% en algunos casos, y respuestas completas solamente es un 20-30%. Es decir, si con un células grandes B, para hacer un símil, células grandes B, curamos de cada 3, curamos a 2, en un T periférico no especificado, solo curamos 1 de cada 3. Para que vean el problema de esta entidad, ¿no? La sobrevida en general, y esto se ha confirmado por la data nuestra, la sobrevida está alrededor de los 30% a 5 años. La siguiente. Básicamente para definir el origen del patrón inmune al que pueden corresponder estos linfomas T. Sabemos que T periférico tenemos clásicamente al grupo que se origina en este patrón inmune TH2 y básicamente representado por la expresión de GATA3, ¿no? Que es un grupo claramente de peor pronóstico comparado con el grupo que pertenece al patrón TH1, que tiene como eje central al Tíbet. Bueno, en este caso la paciente corresponde a un GATA3 y como sabemos el curso es lamentablemente más desfavorable. Usualmente tienen una clínica con eosinofilia, con una clínica que la hace pobre respondedora a la quimioterapia, ¿no? La siguiente. ¿Qué otras aproximaciones tenemos? La albúmina, bueno, esta es la data que se presentó hace algunos años, donde confirma que casi 200 pacientes, la sobrevida de estos pacientes de T periféricos no especificados es tan solo el 31%. La siguiente. ¿Qué tenemos sobre el índice neutrófilo linfocito? Nosotros publicamos hace aproximadamente 7 años este estudio que muestra que el índice neutrófilo linfocito con un punto de corte de 4 puede discriminar claramente, y esto en el análisis multivariado, dos grupos con pronósticos totalmente distintos. Entonces, el neutrófilo linfocito sí es un biomarcador inflamatorio que puede ser empleado. De hecho, el grupo de T-Cell Project incorporó, no al índice, sino incorporó al numerador de este cociente, que es el recuento absoluto de neutrófilos. La siguiente. No solo es eso, sino que pudimos también, y fue el primer trabajo publicado al respecto en la literatura, que podía incluso discriminar grupos de riesgo en estadios tempranos de PTCL NOS. Una cosa muy interesante, fíjense cómo se van desmarcando las dos curvas y tomando como punto de corte 4. Es decir, una herramienta tan sencilla que se puede ver en un hemograma nos puede ayudar incluso a discriminar pacientes de muy alto riesgo en estadios tempranos de un PTCL2. Estos dos trabajos han sido incluidos en los metaanálisis que mostramos el día de ayer, ¿no? Tenemos el metaanálisis en PTCL-NOS y NLR. Entonces, esto es parte de la información que se está generando como grupo y que debe tener, y es lo que queremos mostrar ahora, una aplicación. Entonces,
Es una paciente que tiene un riesgo intermedio, pero tiene otros factores que harían que probablemente el curso no sea tan favorable, o por lo menos no que estuviera en ese grupo intermedio, sino que pudiera estar realmente pasando a un grupo de muy alto riesgo. La siguiente. Este es un trabajo que hicimos en el grupo GEL y encontramos que T periférico probablemente, y esto haciendo un parangón con lo que ocurre con diffuse large B-cell, albúmina resulta ser el más potente de los biomarcadores inflamatorios. El linfoma T periférico no especificado no podía ser la excepción, y ahí vemos, las curvas claramente discriminan. Esta paciente, recordemos, tiene solamente 3 gramos de albúmina. La siguiente. Para ir avanzando. Recientemente, es un trabajo que lo teníamos ya hace algunos años en tapete. RDW también puede discriminar claramente. Esta paciente, acordémonos, tiene un RDW-CB en 16 y discrimina muy bien a los linfomas T periféricos. Esto ya lo habíamos encontrado, que es muy potente en células grandes de difuso, y cuando hicimos la comparación en T, vemos que también funciona y funciona bastante bien. De hecho, este estudio también participó en el metaanálisis que hemos hecho de RW, el linfomas T, que va a salir prontamente. La siguiente. Y no solo eso, sino que también hicimos un estudio para valorar a ese grupo geriátrico, ese grupo, esa población geronte con linfomas T periféricos no especificados, trabajo que lo hicimos con el doctor Hidrobo, y que el año pasado mostramos cómo este grupo podía comportarse frente al resto. Y encontramos que habían claramente 2 biomarcadores que pueden también ayudar en ese grupo en particular. La albúmina, que ya sabíamos que funcionaba, pero además el índice linfocito monocito. Y este con un punto de corte de 7.6, como ustedes pueden ver. La paciente tenía este índice en 9, es decir, todos los biomarcadores los tenía alterados. Por tanto, a nosotros nos hace pensar que en un contexto también de un origen celular GATA3, esta paciente tiene, pues, lamentablemente un pronóstico bastante más desfavorable de lo que ya lo mencionaba el PIT o el mismo score del T-Cell Project. La siguiente. Entonces, la paciente recibe CHOP al 80%, paciente que tenía linfopenia, acordémonos, tenía hipoalbuminemia y era unfit. Le dimos el CHOP al 80%, apoyado de perfilgastrin por 6 ciclos, logrando respuesta completa. Solamente desarrolló una neuropatía grado 2, pero a los 6 meses desarrolla una recurrencia retroperitoneal mesentérica por PET scan. Se le ofrece como segunda línea un régimen basado en GEMOX por 3 ciclos. Sin embargo, en la evaluación se ve que la lesión retroperitoneal había doblado su diámetro. La siguiente. En un escenario de tercera línea con estas características basales de la paciente, la pregunta salta directamente, ¿no? ¿Qué tratamiento sugeriría? Entonces, pasamos a la siguiente parte del simposio y luego ya en la discusión con los panelistas se podrá definir un poco qué opciones tenemos en nuestros países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Brady, por la excelente presentación. Creo que es un caso muy interesante que ya con los expertos podremos dar discusión. Un agradecimiento especial a Human por apoyar al Grupo de Estudios Latinoamericano de Linfoproliferativo GEL, creyendo pues en todo el trabajo que hemos venido desarrollando y apoyando el desarrollo de traer esto. Por favor, ponemos la presentación. Entonces, la idea siguiente es, vamos a darle continuidad a este caso clínico y vamos a ver que tal vez una de las opciones que le podrían caber a un paciente de estos que ha sido refractario recaído es esta molécula que precisamente ellos están haciendo el esfuerzo de traer desde Japón para esta región latinoamericana, y más teniendo en cuenta que nosotros tenemos muchas similitudes
genéticas y de comportamiento clínico con la población asiática y japonesa. Entonces creo que estos estudios que se han desarrollado en esta región y el esfuerzo de traerlas para nuestra región latinoamericana es algo que vale la pena que lo discutamos en este escenario, y esto es lo que vamos a hacer con la darinaparcina. Pero primero vamos a hacer un breve contexto general. Entonces, si miramos las guías que tal vez más usamos nosotros en Latinoamérica, pues nos fijamos mucho hacia el norte, hacia Norteamérica, y usamos estas NSCN, donde en el escenario recaído refractario, si ustedes vieron en el caso que mostró el doctor Brady, pues es un paciente que no estaba fit, por tanto no tendría intención para proceder a trasplante, y más para la edad que tendría este paciente. Entonces, tendríamos la opción del estudio clínico o una terapia de segunda línea, y las terapias de segunda línea que menciona esta guía para aquellos pacientes que no tienen intención de proceder a trasplante. Entonces tenemos dentro de lo preferido Belinostat, que no lo tenemos disponible fácilmente en varias de las regiones de Latinoamérica. Brentuximab vedotin sería una muy buena opción, pero lamentablemente en este caso no expresaba CD30 positivo, por lo cual no nos cabría dentro de las opciones para el caso que nos mencionó el doctor Brady. Para la Trexate lo hemos tenido en la región, pero con dificultades. Ahorita de pronto en la discusión lo podrían mencionar algunos de ustedes en otros países, pero específicamente para Colombia una compañía lo tenía, ahorita la compañía ya no está, o sea que tenemos mucha dificultad para usarlo en el país también. Romidepsin, también mucha dificultad de acceso en Latinoamérica, que puede ser parte del debate. Por tanto, dentro de lo que nos recomienda la guía, estamos muy limitados. Incluso dentro de los siguientes regímenes recomendados, tampoco tenemos acceso a la Lentuzumab. La mayoría de nuestras agencias regulatorias, a pesar de que tenemos el bortezomib, no nos lo permiten usar como en este escenario, además es categoría 2B. Un paciente que ya recibió incluso Gemox, que como nos decía Brady, pues pensar en otro régimen de quimioterapias similares como que tampoco hay cabida, no tenemos acceso a este Duvelisib. Es decir, estamos en una situación bastante compleja cuando llegamos a un escenario de estos donde está recaído refractario, y tener una opción pues nos tiene sentido, nos viene a aportar, porque por ejemplo usar vendamucina en este caso que ya había recibido Gemos, pues ahorita escucharemos las opiniones de los expertos qué opinión les merecería. En ese contexto, dentro de estos regímenes recomendados, nada de esto es tan nuevo en realidad, ni la romidepsina, ni para la Trexate, son agentes nuevos. Miren que esta publicación 2012 y ya estaba descrita toda la información para esto, simplemente que ha sido difícil que accedan esas moléculas a la región latinoamericana, no es por nuevas. Y si ustedes ven el contexto general de esas opciones de tratamiento, las tasas de respuesta global pueden rondar entre una tercera parte de los pacientes hasta la mitad de los pacientes. Las respuestas completas pueden estar entre el 10 y el 25%, y los desenlaces que más nos interesan tal vez, que están dados en términos de supervivencia libre de progresión, rondan los 3 a 4 meses. De pronto esta opción que no tenemos disponible mencionan 6 meses, pero ustedes ven que la mayoría están entre 3 y 4 meses, y la sobrevida global está entre 6 y 14 meses, siendo este 14 meses del pralatrexate con las dificultades de acceso ya mencionadas. Y si decimos, no, es que esa publicación es ya muy antigua, simplemente la mencionaba para que viéramos que no eran moléculas nuevas, sino que no habíamos tenido acceso. Pero si miramos una publicación más reciente, creo que esta es del año pasado, y vemos que las opciones son más o menos las mismas que estábamos mencionando en la tableta pasada, en la tabla pasada, y las tasas de respuesta pues se mantienen en lo mencionado, exceptuando pues casos muy particulares como el crizotinib, que ya se dirigen a una terapia dirigida al blanco que no aplica para este caso particular. Pero si ustedes ven, las PFS rondan entre esos 3 o 4 meses, y las sobrevidas globales alrededor de esos 14 meses máximo que habíamos dicho, 11, 14 meses. Entonces, bajo ese contexto general, la idea es analizar con el panel de expertos qué bien nos podría tener esta nueva opción. ¿Qué es esta darinaparcina? De la cual no sabemos mucho porque está viviendo algo parecido a lo que vivió otro antecesor también relacionado con el arsénico. Cuando yo creo que a nadie le cabe duda en este momento que para la leucemia promielocítica damos trióxido de arsénico, pero por mucho tiempo
Eso no estaba en las guías en NSCN, o sea, eso fue demorada la inclusión en NSCN. ¿Por qué? Porque las investigaciones se dieron en Japón y en la región asiática, entonces no fueron tenidos en tiempo adecuado para las guías por el origen de la investigación. Y tal vez eso puede pasar ahora con la adrinaparcina, que tarde un poco más en estar presente en las guías norteamericanas y europeas por su origen de las investigaciones asiáticas. Entonces, este compuesto es de un arsénico orgánico. Esa característica orgánica lo hace como el primero en esa clase de las moléculas del arsénico. Entonces tiene la molécula del arsénico metilada con un glutatión adherido y se ha investigado para diferentes enfermedades, no solo linfomas, sino leucemias, mieloma, incluso tumores sólidos, por toda esta capacidad de acción. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa esta molécula? Entonces la molécula tiene varios mecanismos de acción. A través de la NADPH oxidasa, pues activa toda la liberación de radicales libres de oxígeno que generan acción mitocondrial, pero también ejerce una acción directa sobre el mitocondrio y también ejerce una acción directa sobre el receptor de muerte, activando las caspasas que llevan a la actividad de la apoptosis, y esto lleva a que a nivel nuclear, entonces no solo genere la apoptosis, sino que tiene efectos deteniendo el ciclo celular y teniendo efectos antiangiogénicos. Esto ha sido demostrado en varias publicaciones de estos mecanismos de acción de la acumulación de los radicales libres, de la vía directa del receptor de muerte que se da por supresión de Notch, que generan la apoptosis, el arresto en el ciclo celular, y el hecho de que hayan varias vías de señalización implicadas permite que con estas secuencias de doble golpe pues lleven a la citotoxicidad de la molécula. Esa es la parte teórica del algoritmo, pero eso está demostrado en los estudios preclínicos que esta molécula aumenta ese número de gránulos. Este es el control, donde no se ven esos gránulos de radicales libres que llevan a la destrucción, a la apoptosis. Y si vemos con el arsénico, esto aumentan estos gránulos de radicales libres, y si lo hacemos de una forma cuantitativa, con la darinaparcina en negro se aumentan ese número de gránulos que llevan a esa citotoxicidad de la célula. Y el efecto sobre los túbulos también se puede ver acá como antes de administrar el medicamento pues hay gran cantidad de túbulos en este sentido, y bajo el efecto del medicamento se disminuye este número de túbulos. Entonces la evidencia preclínica sí apoya que ese mecanismo de acción puede tener lugar. Aparte de los mecanismos de acción mostrados, tiene otro mecanismo de acción más que han documentado, que tiene que ver que a través de este receptor trail se activa por vía de las histonas también este mecanismo de acción que lo conocemos de otras moléculas y que también termina en apoptosis para las células, que viene a complementar su mecanismo de acción. Gracias a esos mecanismos de acción se han documentado casos clínicos como este, donde existiendo ganglios claramente infiltrados como estos, tan solo 3 meses después del manejo con la molécula, pues se logra una respuesta muy importante, como se puede ver allí. Y además no tiene una toxicidad muy relevante, tanto a nivel hematológico, ni a nivel cardíaco, ni de neuropatía, lo cual lo podría ser atractivo. Esto ya lo vamos a mirar en detalle. Entonces eso ha llevado a que la molécula pues se esté investigando en linfoma, leucemia, mieloma, carcinoma hepatocelular, páncreas y otros tumores sólidos. Entonces, en ese contexto, este es el estudio fase 1 de la molécula, donde estaban tratando de mirar cuál era la concentración ideal para utilizarla, pero si ustedes ven, los pacientes incluidos pues van desde pacientes jóvenes, pero también van pacientes mayores hasta de 79, 83 años, es decir, que pacientes como el que estaba presentando Brady no serían excluidos por su edad o por su estado unfit de esta situación. La presentación de hombres y de mujeres es lo que conocemos de PTCL, donde hay una predominancia en los hombres que se ve en las diferentes publicaciones, y la representatividad en el estudio de PTCL, no es que es lo que nos atañe hoy o a lo que decidimos concentrarnos hoy en el simposio, pues estaba bien representado en este estudio. Los estadios más incluidos fueron los estadios más avanzados, también acorde con el caso que estaba discutiendo Brady, que es un estadio avanzado. Y si ustedes ven en el estudio fase 1 cuál era la toxicidad, y uno mira las toxicidades grado 3 o 4, en realidad son pequeñas, ¿no? A nivel hematológico no superan el 4% de las toxicidades grado 3-4, y de allí para abajo ustedes ven toxicidades pequeñas que para
un paciente que está en un estadio avanzado, refractario, pues es una toxicidad que yo creo que puede ser considerable. Estas son las gráficas con las cuales analizaban a qué dosis concluir, pero la conclusión fue que la dosis recomendada era 300 miligramos metro cuadrado día por 5 días consecutivos en ciclos de cada 21 días. Y para que no quepa duda, pues lo que hace el mecanismo de acción o lo que activa todas estas cascadas intracelulares que vimos, pues era la concentración del arsénico plasmático, que lleva a que varios casos, no todos, pero sí varios casos, puedan presentar respuestas completas, parciales, enfermedad estable, y específicamente en PTCL nos vemos que hay varios casos que pudieron obtener alguno de esos tipos de respuesta en los estudios fase 1. Esto abrió la puerta que se pudiera llevar a cabo el estudio fase 2 con 65 pacientes que parecieron pequeño, pero para el linfoma de células T periférico pues no es un número despreciable. Sigue viéndose la predominancia en hombres que ya conocemos. Vuelven a mirar la edad, donde la mediana es 68, pero se incluyeron pacientes hasta de 85 años, permitiendo que pacientes ANFIT sean podidos ser considerados en cuenta. Miren, por ejemplo, que aquí hubo más de un 6% de pacientes que estaban en ECOG 2, que permitiría esa situación. Nuevamente, los PTCL fueron los mayormente representados y con estadios avanzados. Y un dato importante es que la mediana era 2 tratamientos previos, pero había pacientes que habían recibido hasta 11 ciclos de tratamiento en el pasado. Entonces, es una molécula que tanto en el escenario recaído como en el refractario, pues, digamos, se investigó a lo largo de este estudio. Pasé un poco rápido acá, pero esto refleja un poco la realidad también latinoamericana. Sabemos, y lo dijimos ayer en el consenso de PTCL, que recomendábamos el trasplante para consolidar esas respuestas completas, pero la realidad que vivimos todos es que son poquitos los pacientes que acceden a ese trasplante, y eso es lo que se ve reflejada en la data. Solo 12% pudieron acceder a ese trasplante, que tal vez es mucho de lo que vivimos. Sabemos que lo debemos recomendar, pero son pocos los que alcanzan esas respuestas completas y son pocos los que logran acceder a ese trasplante. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Entonces, las tasas de respuesta rondaban más o menos el 20%, las tasas de control de la enfermedad estaban rondando aproximadamente el 50% de los pacientes, y cuando se analizaba por subgrupo, pues en el grupo de PTCL las cifras estaban más o menos cercanas, en los estadios avanzados estaban cercanos a ese 20%. Los que mostraban mejores tasas de respuestas eran los estadios más tempranos, pero sabemos que esos son la minoría de los casos. Va a ser muy exótico que un paciente refractario recaído se presente en ese tipo de condiciones. Independientemente de que fuera recaído o que fuera refractario, esa tasa de respuesta estaba rondando entre el 20 y el 30%. El hecho de que fuera recaído o que fuera refractario no implicaba un mayor o menor desempeño en este sentido. Y si lo vemos de una forma gráfica, pues hubo un número significativo de pacientes que presentaron algún tipo de respuesta, que la ventaja era que aquellos pacientes que obtenían respuesta eran unas respuestas que aparentaban ser algo duraderas, que en este escenario paliativo de un paciente refractario recaído, pues nos llama la atención. Y aquí ustedes pueden ver paciente por paciente cómo unos alcanzaban respuestas muy largas, duraderas, otras no tanto, pero tampoco eran tan cortas las respuestas, y eso lo vemos en una curva. La mediana de duración de la respuesta fue 5 meses, con un intervalo de confianza que podía llegar hasta un año de duración de la respuesta de aquellos pacientes que vimos que solo era la tercera parte que alcanzaba la respuesta, pero aquellos que la alcanzan, pues se puede sostener entre 6 y 12 meses. La sobrevía libre de progresión pareciera corta si no la vemos en el contexto 3 meses, 3.3 meses, pero si recuerdan la tabla, no dista mucho de lo que mostraba el belinostat, de lo que mostraba el paralatrexate, de lo que mostraban las otras opciones que en este momento tenemos para esto. Entonces, no es un defecto de la molécula, sino que es una muestra de lo difícil que es tratar la entidad cuando llega a este momento. Pero si ustedes ven la sobrevida global exhibida en este estudio, es de 17.4 meses, incluso un poco más alta de varias de las que estaban en la tabla que mencionamos en el contexto de la entidad. Y la toxicidad, que ya habíamos mencionado en el estudio fase 1, que lucía pequeña, con toxicidades
pequeñas. Ya cuando lo miramos, la toxicidad relacionada con la droga mayor o igual a grado 3, ustedes pueden ver que en la parte hematológica está entre un 3 y un 9%, siendo 9% el de neutropenia. Y si ustedes ven las otras toxicidades, pues en realidad las toxicidades grado 3 o mayores relacionadas con la droga son pocas. Es decir, algo similar a lo que ustedes ya conocen con el trióxido de arsénico como familia, que produce efectos positivos en la leucemia promielocítica sin toxicidades tan grandes. Pues más o menos tiene unas tasas de respuesta 30%, PFS 3.3 meses, sobrevida global 17.6 meses, con una toxicidad hematológica entre 3 y 9% y otras toxicidades grado 3 en realidad pequeñas. Como eventos de interés, llamaron la atención algunos casos de delirio, algunos estados de estado confusional, pero en realidad pues son un número pequeño de casos. La neuropatía periférica fue un caso, y los hallazgos en el electrocardiograma grado 3, pues también solo fueron un par de casos, uno de prolongación del QT y otro de prolongación del PR, que los vigilamos por el antecedente que ya ustedes saben en el trióxido, por ejemplo, la vigilancia que hacemos electrocardiográfica. Aquí se le hizo un especial seguimiento a esto, pero no se ve que presente unos hallazgos peligrosos en este sentido. Hay otros estudios, pero por motivos de tiempo, creo que estos son suficientes para darnos el contexto que necesitamos. El fase 1, el fase 2, que es este que estábamos mencionando, el 76, que no hice énfasis en el número, pero es el estudio 76, y hay otros más que la molécula ha desarrollado, no solo en PTCL, sino en otras indicaciones como les había comentado, y esa data que han ido agrupando a lo largo del tiempo, digamos, ellos vienen presentándose como molécula desde el 2010 y han venido presentando todos estos estudios a lo largo de estos años. El estudio fase 2 más largo, que es el que acabamos de discutir, que es este 76, pues recién lo terminaron hace un par de años y les ha permitido pues ya empezarse a usar en Japón y empezarse ya a tener aprobaciones a nivel mundial para eso. Entonces ese es el contexto, y invitamos al panel de expertos, al doctor Malpica, a Fabiola, al doctor Ospina, al doctor Ramos, que nos acompaña, Brady, para la discusión. Y abrimos la discusión empezando pues, por la opinión frente al caso clínico y sus opiniones generales acerca del caso, sus opiniones generales hacia la pregunta que dejó abierta el doctor Brady de qué tratamiento sugerirían para esto, y qué opinión les merece de pronto esta evidencia que hemos mencionado de la darinaparcina como una posible alternativa en ese tipo de escenario requerido refractario. Así que los escuchamos. Bueno, muy bien. Lamentablemente, pues es un caso muy difícil que nos encontramos frecuentemente en la práctica diaria. Es una paciente, pues evidentemente con muy mal pronóstico, como lo decía ya Brady, un linfoma T periférico NOS con GATA3, que presenta bastante refractariedad a lo que son los tratamientos basados en antraciclínicos. Definitivamente se hizo lo que se correspondía, que era pues dar tratamiento con CHOP. No obstante, pues probablemente nuevas estrategias terapéuticas a futuro ya se están estudiando para tener unas mejores opciones de tratamiento en este perfil de pacientes, sobre todo de estrategias no basadas en quimioterapia. Definitivamente una paciente que recae antes de los primeros 24 meses, pues tiene una muy baja supervivencia. La segunda opción de tratamiento que recibió, también quimioterapia, ¿verdad? Definitivamente, pues lo más esperado es que tuviera una mala evolución con GEMOX. Una tercera línea de tratamiento, pues realmente en Guatemala, ¿verdad? Que es mi país, tenemos pocas opciones terapéuticas. Probablemente tendríamos que seguir dando un esquema de quimioterapia, probablemente etopósido con dexametasona, vendamustina, cayendo siempre en un esquema que sabemos de entrada que va a ser poco eficaz. Esquemas como romidepsin,
lenalidomida, pues podrían ser también muy buenas opciones. Tenemos acceso a lenalidomida, más no al romidepsin. Y definitivamente nuevas estrategias como las que nos has presentado, Henry, este fármaco, este nuevo fármaco basado en arsénico, pues son fármacos prometedores, ¿verdad? Probablemente a futuro pudiera ser también en combinación, porque ya estudios actuales de fármacos no basados en quimioterapia, dupletas, pues tienen mejores resultados en linfoma T periférico. Yo me voy a enfocar en un poquito de cómo lo haría si fuera mi paciente en mi institución. Primero, rebiopsiarlo, hacer un panel genómico, probablemente secuenciamiento, ver qué genes por ahí están afectados. Eso ayuda, como les comenté anteriormente, para mí a básicamente saber qué agente podría ser mejor, si tiene un SET2 o TET2 o ROR1 o una de esas cosas que me ayuda a saber que los HiDACs, por ejemplo, podrían funcionar mejor o combinaciones. Hay algunos que los PI3Ks, Durvalumab, usamos también bastante cuando hay estos casos. O cualquier otra mutación que pueda también ayudar al pobre pronóstico. Y hay muchas publicaciones, por ejemplo, en el estudio en el que combinaron romideptina con CHOP, vieron que DMT3A estaba relacionado a una respuesta más pobre. Entonces, hay ciertos, eso es lo primero que haría. Reclasificar mi paciente, que ya sé que tiene PTCL no es con GATA3 positivo, que sabemos que son los que van mal, pero después ya ir a la parte molecular. Dependiendo de eso, usualmente escojo las opciones. Les cuento qué es lo que hago yo ya. La parte de eso le pido expresión de CD70 y quisiera escuchar a Dr. Ramos qué hacen en Miami. Le pido expresión de CD70, CD5, KER2L3, que es la droga se llama Locutumab, que también lo utilizamos allá en ensayo clínico. O sea, hacemos expresiones de esos marcadores y le hacemos screening para ensayos clínicos. CAR-T tenemos, si tiene expresión de CD70, CD70 CAR-T, tenemos CD5 CAR-T. El CD4 CAR-T lo puse en pausa el FDA por aplasia de CD4, pero funciona también. Por ahora tenemos eso, el CAR-T de CD30 se cerró porque la compañía ya no lo está produciendo más. Y tenemos bioespecíficos, tenemos un bioespecífico CD3PD1, por ejemplo, que también es para este tipo de pacientes. Y el ensayo clínico que acabo de cerrar es con golidecitinib, que es un inhibidor del JAK1, que por ejemplo yo tengo dos pacientes GATA3 PTCL-NOS que me han respondido bien. Uno de ellos tiene 83 años en remisión completa por 2 años hasta ahora, con PTCL-NOS. Entonces, les doy más o menos una idea. Suena un poquito, y eso es lo que Dr. Flowers mencionaba anteriormente, suena un poquito como que fuera del contexto. Para mí es un poco más fácil decir, esto es lo que tengo, esto es lo que ofrecemos. A veces es dónde lo enviamos dependiendo de los paneles y la preferencia del paciente. La diferencia, por ejemplo, romidepsina y belinostat para mí es la frecuencia, ¿no? Belinostat 5 días y luego break, mientras que romidepsina semanal y luego una semana. Entonces, mucho depende de la distancia del paciente donde vive. Pero no quiero seguir hablando más para pasarlo a doctor Ramos, pero eso es en general lo que se haría allá. Sí, estoy completamente de acuerdo con Luis, hacer examen genético para saber qué mutaciones se pueden, target, como se dice en inglés. Pero este paciente está acá en Perú, me imagino. ¿Okay? Entonces habría que ver qué es lo que hay disponible acá en Perú y qué se pudiera hacer. Obviamente, pues, un paciente que fracasa quimioterapia como primera línea de linfoma tipo T, en Estados Unidos usualmente ya inmediatamente vamos a usar medicamentos biológicos, porque ya sabemos que son refractorios a quimioterapia. ¿Okay? Y tenemos un número de drogas, ¿no? Que son los HDAC inhibitors, los JAK inhibitors, brentuximab, ¿okay? Más un sinnúmero de ensayos clínicos que tenemos allá que podemos usar. Escucho que la CAR-T para CD70 puede estar en el mercado pronto. ¿Okay? Eso puede ser una opción para estos pacientes allá en Estados Unidos pronto también. Este medicamento que está basado en arsénico, allá no tenemos ese lujo de tener ese medicamento. Quiero preguntar si ese medicamento acá sería
se puede proveer bajo un ensayo clínico o estaría comercialmente disponible? ¿Cómo es? La compañía está en todo ese proceso de traerlo para toda Latinoamérica, ya está bastante avanzado el trámite en varios de los países y la idea es tenerlo comercialmente para uso en los diferentes países. En Colombia, por ejemplo, va bastante avanzado y creo que ya estamos muy próximos a poderlo usar, digamos, fácilmente como... Pues, No, como uso. Dale. Disculpen, muy buenas tardes. Mi nombre es José Pablo Pérez, soy vicepresidente operativo del laboratorio HB Human Bioscience. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Este producto va a comenzar proceso de registro sanitario en los países en los que estamos a finales de este año. Mientras tanto, como el producto ya está aprobado en Japón, se puede poner a la disposición de ustedes a través de la medida de compra compasiva, Expanded Access, Name Patient, Vital no disponible. Cada país tiene un nombre diferente, lo que significa que para los pacientes que más se necesitan puede estar disponible desde este momento. Muy bien, eso suena ser como una opción bastante eh, que tiene sentido, ¿no? Por ahora, pues, de los HDAC inhibitors que existen acá, ¿cuál entra acá? ¿Belinostat está entrando o romidepsin? Okay. Belinostat, el schedule es un poquito más complicado por 5 días corridos, pero Belinostat se tolera mejor que el romidepsin. Esa es mi experiencia. O sea, esos son agentes temporeros. Eso es para aguantar al paciente un poco hasta el próximo régimen, hasta que exista un ensayo clínico. Se brinca de un agent a otro. Lenalidomide también es una opción, ¿okay? Si es simplemente una píldora que se puede usar. Azacitidina combinado con ruxolitinib, hay un ensayo clínico en Memorial Sloan en Estados Unidos, y son drogas que son píldoras que me imagino que acá pueden estar disponibles. Más o menos, pues, esas son las cosas a mí que se me vienen en mente a mí. Muchas gracias, doctor Ramos. Y antes de darle la palabra al doctor Ospina, tú hiciste una mención muy especial de que sería importante conocer cómo lo harían en Perú, y la doctora Denise es parte de los panelistas expertos, sino que fue difícil allí en este espacio estrecho. Sí, para que nos dé, por favor, el aporte, que sería muy valioso conocer cómo lo harían en Perú. Bueno, es un caso bastante interesante del día a día que vemos en Perú. En realidad, sabemos que la data es todavía bastante heterogénea, la disponibilidad es muy distinta en cada país. No podemos trasladar la experiencia, es muy, muy bueno la experiencia de Luis y doctor Ramos, pero no todo eso lo vamos a hacer realmente hasta que nos llegue el perfilamiento, que sería lo ideal, el mundo ideal. Entonces, dentro de la data que tenemos a la fecha, Brentuximab, no en este caso en general, es la mejor opción tanto para primera línea, para recaído, porque este es el que tiene hasta ahora la mejor tasa de seguimiento, la sobrevida global, PFS, tasa de respuesta. Entonces siempre pensar en darles desde lo mejor en la primera línea al paciente con linfoma T no especificado, que sabemos que es el que tiene peor pronóstico y más aún si es GATA3. Darle todo, ver posibilidad de trasplante, consolidarlo en la primera línea sería la mejor opción. Obviamente ese paciente me parece que eran fit, probablemente no calificada, pero si es un paciente joven, en otro caso, Prentu, quimio, trasplante sería lo mejor. Ahora en recaída, como estoy muy de acuerdo con el doctor Ramos, que hay que ver lo que tenemos en disposición en nuestros países. Por ejemplo, Lena sería una buena opción, ¿no? Brentu si es CD30 positivo para recaído. No tenemos tanta experiencia con romidepsin, en realidad, y los antifolatos, que sería lo ideal tener porque tienen tasas de respuestas muy buenas. Vemos en algunos estudios, pero no tenemos mucha experiencia en eso. Y bueno, sería mi opinión en cuanto a las opciones que tenemos en Perú. Gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Alejo. Bueno, yo por supuesto considero también que sería muy bueno tener un panel que nos entregaría algunas otras cosas, por ejemplo, conocer P53, P63, TBX21, TET2 mutations, todo esto. Pero tenemos un escenario de una paciente que tiene GATA3 positivo, una fuerte expresión de GATA3.
Brady lo mencionó en su presentación, solamente 1/3 de los pacientes, en términos generales, responden a la quimioterapia convencional. Pero de los GATA3, la posibilidad de respuesta a la quimioterapia convencional es casi nula. Entonces yo de entrada a esta paciente, pues por supuesto la mejor opción que podría tener esa paciente sería ingresar a un estudio clínico. Pero de entrada no emitiendo un juicio, por supuesto, porque es lo que tenemos disponible y es lo que muy probablemente haríamos en la práctica rutinaria, pero yo no le hubiera dado quimio, sino que hubiera buscado la probabilidad de tratarla de entrada, probablemente con una terapia secuencial que combinara o un HDAC inhibitor o terapia hipometilante, seguida muy probablemente de un antifolato. Cuando uno mira las tasas de respuesta global de todas estas terapias, son alrededor del 30%. Pero yo pensaría que esta paciente probablemente la mejor opción que tendría sería ser tratada con pralatrexate, al menos en ese escenario, ¿sí? Porque los mejores beneficios con los inhibidores de histona acetilasas, con la terapia hipometilante e incluso con la darinaparcina o con la chidamida, que es un inhibidor de histona acetilasas que tienen en China, el mejor beneficio para estas terapias, que son terapias que están dirigidas a blancos epigenéticos y fenómenos de metilación, lo tienen los linfomas T angioinmunoblásticos, más no los PTCL-NOS. Esta paciente tiene un PTCL-NOS con un fenotipo T-helper 2, ¿sí? Que es inverso a lo que tienen los pacientes que tienen mutaciones o que tienen TBX21. Cuando tienen GATA3 tienen un fenotipo absolutamente inflamatorio y por eso la premisa o lo que yo intentaría aplicar en ella, en cualquier escenario, sería intentar modificar ese fenotipo inflamatorio, ya fuera con terapia hipometilante o con un inhibidor de histona acetilasa, y posteriormente tratarla con pralatrexate, o en su dado caso, combinar pralatrexate con romidepsin. Ambas opciones son difíciles de conseguir en Latinoamérica, aunque nosotros tenemos ya en este momento muchos pacientes con prala. En el instituto sabemos manejar la toxicidad y la combinación con romidepsin pienso que puede ser algo prometedor en un escenario absolutamente sombrío y en el cual pues esta paciente realmente, por ejemplo, las posibilidades que tenía de respuesta con Gemox son más o menos del 3%. Entonces, pues creo que el perfilamiento, y eso lo van a encontrar en el texto del consenso que va a salir publicado, hoy en día de los pacientes con PTCL-NOS va mucho más allá de las escalas de clasificación convencionales, que son absolutamente burdas e inespecíficas, y los pacientes que tienen PTCL-NOS GATA3 positivo son una categoría especial, son un subtipo específico de linfomas T periféricos no especificados que no tienen beneficio alguno con las terapias convencionales. Muchas gracias a cada uno de los panelistas por la excelente discusión. Tenemos 5 minuticos para unas preguntas del público. Carolina. ¿Ya? Bueno, muy buena la presentación y el caso. Quería hacerle una pregunta. En nuestro medio, que realmente las opciones terapéuticas en recaída son escasas. Nosotros no tenemos ni pralatrexate ni nada, ninguna de las moléculas que están mencionando. Cuando un paciente con un linfoma no-Hodgkin anaplásico LK negativo recae, se trata con brentuximab. Se hizo Echelon 2, remisión completa, trasplante autólogo, remisión completa por 1 año, recaída, 16 dosis de brentuximab, remisión completa. ¿Hay posibilidad de reutilizar el brentuximab? ¿En cuánto tiempo a la recaída lo reutilizaría en un paciente que sea 30 positivo, sabiendo que no tenemos otras opciones disponibles y no quiere acceder al trasplante halogénico? O sea, lo primero que debo decir es que si hay alguna enfermedad catastrófica, para nosotros es un linfoma anaplásico en recaída o refractario. Son los linfomas más agresivos que existen y el comportamiento clínico de estos pacientes es catastrófico. En un escenario, incluso por ejemplo de un paciente de estas características que tuviera una respuesta parcial, yo intentaría continuar el brentuximab lo máximo posible, siempre y cuando vea beneficio y el paciente tenga nervios periféricos, ¿sí? Porque el limitante es obviamente la neuropatía y es muy raro, muy escaso el paciente que se pueda llevar a 16 ciclos de brentuximab. Ahora, una reexposición sería plausible, pero las posibilidades de respuesta son muy bajas y lastimosamente sí tendría que decir que en ausencia, por ejemplo, de CAR-T o otras posibilidades,
lo que tendría de posibilidad de respuesta con HDAC inhibitors, inhibidores de JAK1, antifolatos, terapia hipometilante o cualquier otra alternativa, mucho menos quimioterapia convencional, serían mínimas. El comentario que tengo es, ¿al negativo o al positivo? Negativo, ok. Bueno, al positivo creo que es el otro parte. En dos cositas que quiero mencionar. La primera es, durante el proceso de tratamiento, tengan lo que he visto mucho y me gustaría escuchar lo que ustedes han visto. Los anaplásicos recaen mucho en el sistema nervioso también. Son de los pocos, aunque el linfoma tenga el sistema nervioso es muy poco común, los anaplásicos son los que más van. Y hay un estudio que se hizo retrospectivo con Mayo Clinic y MD Anderson, publicado por Daiichi Hara, que mostró que anaplásicos hasta el 16% de pacientes refractarios o recaídos van al sistema nervioso. Y los pocos que he tenido que han ido a los trasplantes fallecieron por sistema nervioso. Y ellos lamentablemente no recibieron profilaxis. Entonces ahora estamos aplicando, al menos en MD Anderson, profilaxis a esos pacientes en recaída, si el objetivo es darle trasplante. Y a veces hacemos hasta radiación craneoespinal si es que encontramos algún problema en la resonancia. Entonces ese es número uno. Número dos, se publicó un estudio con la doctora Ji Xu de hemopatología, se publicó en Hematológica, de que los pacientes con ALCL tienen expresión de PD1 y PDL1. Y analizando la data respectiva de Swami Iyer, que es el faculty en MD Anderson, romidepsina y pembrolizumab parece que van bien en esos pacientes. Entonces tuve un par de consultas en Argentina y les sugerí que hagan, en vez de romidepsina, belinostat con pembrolizumab. No sé todavía cuál es el outcome, pero yo creo que si pueden, pembrolizumab está disponible, me dijeron, belinostat está disponible, entonces biológicamente anaplásicos también tienen esa parte. Entonces consideraría esa combinación. Y lo otro, Denise mencionó sobre brentuximab en CD30 positivo y me gustaría saber lo de ustedes. Hemos tratado CD30 negativos con brentuximab y algunos responden. Entonces yo creo que si no tienen nada y no le han dado brentuximab, igual lo traten, porque a veces responden. Yo estoy en desacuerdo. ¿Sí? Sí, porque lo que pasa es que han habido unas anécdotas de pacientes que han respondido, ¿ok? Pero si tú tratas 100 pacientes, ¿no? que son negativos para CD30, el porcentaje de pacientes va a ser muy, muy pequeño, van a ser esas anécdotas. Y para mí que el paciente pierde tiempo, quiero expresar lo descontento que estoy yo con esto, porque yo he expresado mi voz en los foros de T-cell linfoma, donde está también la compañía envuelta, el Seagen. Entonces, lo malo de eso es que, por ejemplo, cuando uno quiere, y una vez propuse un ensayo clínico en ATL para determinar cuáles son los pacientes que se van de baja expresión que se van a beneficiar o no. Entonces, la compañía no está interesada en hacer los estudios de ensayos clínicos porque todo el mundo ya las está prescribiendo, ¿okay? Entonces no están interesados en saber si hay un grupo de pacientes que no se van a beneficiar. Por eso yo creo que, bueno, si ha recibido todas las drogas del mundo y no es más nada así, pero que si se va a perder el tiempo de recibir otra droga que no ha recibido, creo que debe recibir la otra droga primero antes de hacer eso. Ese fue el mensaje. Espero que no se haya entendido diferente. Si ya no tienen nada. Consideren, sí, pero mira, esto se remonta incluso a la historia de la molécula, desde el SGN31, ¿sí? Y hablando, y esto se ha buscado año tras año, y entonces empezamos a hablar del umbral de positividad para CD30 para considerar que un paciente le servía. Entonces empezamos en el 1%, no, en el 5%, no, en el 8% pareciera que es como el que puede tener mayor perfil de efectividad. Pero si uno mira, escudriña la data, pues los que primordialmente se benefician son los que tienen expresión fuerte de CD30 y primordialmente los anaplásicos de células grandes. Pero los que tienen débil expresión o no tienen expresión de CD30, por todos los diferentes métodos habidos y por haber, es un tiro al aire, literalmente. Sí, tiene sentido. Puede ser que la respuesta sea un tipo de bystander effect, ¿no? Las células malignas son más susceptibles a cualquier agente que haya de quimio, ¿no? Flotando. Se cree que hay un efecto en las células T, que son citotóxicas, brentuximab, que puede aumentar
el impacto inmune contra el tumor, pero no estoy muy seguro tampoco. Igual hay un ensayo clínico que ya se va a completar, o se completó creo, para CD30 negativos o menos del 10%. No sé los resultados todavía, pero estuvimos reclutando en MD Anderson. Vamos a ver qué es lo que muestra eso, pero personalmente, como primera línea, tengo que confesar, me sentía mal enrolando pacientes en ese trial. Pero es la única forma de saber justamente esta controversia de qué es lo que sucede, pero el estudio se va a cerrar y me parece los resultados lo van a presentar en este ASH. Acerca de lo que mencionabas del sistema nervioso central, yo creo que es interesante. Nosotros hemos tenido varios casos, he tenido primarios del sistema nervioso central T, periféricos no especificados, y recaídas primordialmente de anaplásicos de células grandes en sistema nervioso central. La respuesta, incluso, y esto es una lástima porque realmente muchos de los estudios y de las moléculas que se han estudiado para PTCL se han quedado allí, y ustedes miran, por ejemplo, de pralatrexate solamente se hizo el Propel, del Belinostat solamente se hizo el Believe, o sea, no ha habido una continuidad en la construcción de esta data. Y en últimas, pues realmente para ese escenario, la respuesta, por ejemplo, de Owen O'Connor es no data, no hay data. ¿Qué hemos usado nosotros? Combinaciones de brentuximab con pralatrexate. El pralatrexate, en teoría, tiene una penetrancia incluso mayor al sistema nervioso central que metrotexate. Tiene una afinidad 1000 veces mayor por el receptor de folatos y en teoría podría ser de utilidad, y es lo que hemos utilizado y hemos logrado respuestas completas en pacientes con recaídas en sistema nervioso central de PTCL. Bueno, muchas gracias al maravilloso panel por esta discusión tan apropiada. Se nos agotó el tiempo de las preguntas, pero pues todos saben de la alta calidad humana de nuestro panel. Si ustedes se acercan ahorita, yo estoy seguro que se las podrán responder, pero para que la agenda no se nos atrase, pues vamos a darle continuidad. Muchas gracias a todos por su atención y participación.